Vamos a seguir en esta oportunidad comentando los preceptos constitucionales que estaban contenidos en el proyecto Bachelet, en las ideas de Gabriel Salazar, ese historiador que tanto ha inspirado al Frente Amplio, en el memorándum del presidente Piñera y todo eso relacionado con el texto de nuestra actual Constitución. Hoy día nos vamos a centrar en los derechos de las personas, en los derechos y los deberes constitucionales. No vamos a hacer un repaso completo, es imposible, sino que nos vamos a ir fijando en algunas diferencias muy importantes. La primera es que el proyecto Bachelet elimina la expresión "la ley protege la vida del que está por nacer". Y curiosamente en el memorándum Piñera tampoco se incluye esa expresión. Salazar, por supuesto, es mucho más radical y en su proyecto del año 2012 decía podrá, por tanto, permitirse el aborto libremente consentido. Agregaba el divorcio, el matrimonio homosexual, etc. En consonancia con esta idea obviamente secularizadora, el proyecto Bachelet dice que los niños y adolescentes tienen derecho a ser tratados de acuerdo a su grado de madurez y autonomía progresiva en los asuntos que les afecten. Todos entendemos lo que está en juego ahí, es la disminución de la patria potestad, la disminución de los derechos de los padres respecto de los hijos. Desgraciadamente, el presidente Piñera no se hizo cargo de esta cuestión. En nuestra constitución vigente no hay normas sobre la materia. Después aparece en el proyecto Bachelet el derecho a vivir en una vivienda dotada de las condiciones materiales y del acceso a los servicios básicos según se establezca en la ley. El derecho a la vivienda, que podrá ser universalmente reclamado, es uno de estos derechos sociales que pueden ser universalmente reclamados. El presidente Piñera no incluye en su memorándum el derecho a la vivienda y Gabriel Salazar hace una curiosísima manifestación que es muy probablemente el modo en que el Frente Amplio va a recoger este tema. Decía Salazar: el Estado Nacional y o las asambleas regionales deberán tomar a su cargo o participar activamente en la administración de las empresas o servicios para la construcción de viviendas confortables para los trabajadores con participación de estos. El Estado debe tomar esa tarea a su cargo. Más adelante Salazar dice que evidentemente no puede haber lucro en esa materia. En cuanto a educación, las normas que la expresidenta Bachelet propone son bastante similares a las que hoy hay en nuestra Constitución, excepto en algunas materias muy importantes. Dice que será gratuita la educación superior impartida por los establecimientos estatales o aquellos no estatales que disponga la ley. O sea, la ley podría, de acuerdo a este precepto constitucional sugerido por la presidenta Bachelet, establecer que ciertos establecimientos no pueden cobrar. Cosa bastante notable, ¿no? Y además cambia el proyecto Bachelet la libertad de enseñanza en cuanto a las limitaciones. Nuestra constitución actual dice que las limitaciones de la libertad de enseñanza son la moral, el orden público, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Todo eso lo suprime Bachelet, no lo considera Piñera, y en el caso de Bachelet es reemplazado simplemente por una limitación, la ley. Claro, para Salazar el tema es distinto, no se trata de establecer un derecho, sino de mostrar, dice él, cómo la ciudadanía debe organizarse a través de sus asambleas locales y regionales, y el Estado, desde las agencias nacionales, establecerán y garantizarán un sistema educativo en que prevalecerá la voluntad ciudadana, porque, dice Salazar, la comunidad se autoeduca en relación colectiva consigo misma. Por supuesto, dice a continuación Salazar, que el Estado cuidará que la educación pública sea gratuita, de excelencia, proveerá los recursos para todo esto y exigirá que la educación privada se autofinancie sin ninguna subvención estatal. Desgraciadamente esto vulnera los derechos más básicos de la educación privada, que contribuye al bien común y por lo tanto tiene derecho a la subvención estatal, a los fondos generales de la nación que administra el Estado.
El presidente Piñera en estas materias no entra en detalles en su memorándum. Después, en materia de medios de comunicación, la presidenta Bachelet decía que el Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Bueno, eso es igual a lo que hay hoy día en la Constitución, pero agregó la presidenta Bachelet, u otros medios de comunicación. La ley puede llegar a regular el modo de funcionar de otros medios de comunicación. El presidente Piñera no se hace cargo de esta cuestión, tampoco a Salazar le interesa. Después, mucho más interesante todavía, es que la presidenta Bachelet dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Pero qué curioso, porque a continuación agrega, a excepción de aquellas que por ley lo exijan para ejercer una profesión. O sea, se va a volver a la colegiatura obligatoria si esta idea fuera recogida en la eventual convención. Respecto de los partidos políticos, del derecho de asociación en partidos políticos, es muy notable lo que sucede, porque se declara como eventualmente inconstitucionales a aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten como método de acción política. Eso es igual a la Constitución actual, pero se suprime a aquellos que procuren el establecimiento de un sistema totalitario. No existe esa posibilidad, por lo tanto no habría como poner fuera de la ley a un partido nazi, ni va a haber como poner fuera de la ley al Partido Comunista. También la presidenta Bachelet en su proyecto constitucional cambia la libertad de trabajo y su protección, que es el modo en que está establecido hoy día el tema en la actual Constitución, por el derecho al trabajo y a la protección jurídica de su ejercicio. Está claro ya que, por lo tanto, se podrá reclamar el derecho a ser empleado. Y finalmente, muy interesante, dos cuestiones relativas a la huelga. Una relativa a la huelga, y otra relativa a la propiedad. Se suprime en el proyecto Bachelet que los funcionarios del Estado y las municipalidades no puedan ir a la huelga. Se deja en genérico en los servicios de utilidad pública, pero la mención específica que nuestra Constitución tiene hoy a los funcionarios del Estado y municipales es suprimida. Y, por supuesto, se establece respecto de la propiedad, primero, que debe servir al bien común, cuestión que no está en la Constitución actual y que ya entendemos que bajo una mirada socialista es el bien común que determina la ideología del socialismo, el régimen de lo público, de acuerdo a Atria. Y muy interesante esta vieja aspiración de Girardi, el régimen de las aguas. Se dice de ahora en adelante en el proyecto Bachelet que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. Se mantiene en el proyecto Bachelet la propiedad particular sobre esos derechos reconocidos conforme a la ley, pero ya se deja establecido que son bienes nacionales de uso público. Desgraciadamente, en todas estas últimas materias, el presidente Piñera no ha hecho ninguna mención al tema en su memorándum. Tampoco para Gabriel Salazar estas así llamadas minucias son de interés. Cuando en un próximo programa veamos cómo establecen ellos la participación política y el sufragio, podremos complementar lo que hemos comentado hoy.